Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Dumet. En esta ocasión vamos a hablar sobre la pelvis. Antes de empezar a hablar sobre la pelvis, importante decirles, casi todas las imágenes de este video fueron sacadas de este aplicativo para computador, el Atlas de Anatomía Humana de Visible Body. Lo pueden encontrar en la séptima edición. Está en este link, es muy útil para estudiar. También decirles que las diapositivas usadas en este video van a quedar en la descripción por si alguna persona requiere usarlas. Para empezar a hablar de la pelvis, es importante mencionar que está compuesta por dos huesos grandes, dos huesos coxales que se unen mediante la sínfisis púbica. La sínfisis púbica es una articulación con poco movimiento, no tiene tan poco movimiento como las suturas del cráneo, porque recordemos que es necesario en el parto que la pelvis sea un poco flexible. También es importante decir que los coxales están compuestos por tres o tienen tres partes que provienen que tienen tres orígenes embrionarios distintos. Tenemos el ilion, el pubis y tenemos también el, el, el isquion. Entonces tenemos aquí una visión anterior, una visión posterior y una visión superior de la pelvis. También es importante mencionar que la pelvis tiene una región considerada como la pelvis falsa y otra por la pelvis verdadera. La pelvis verdadera es el agujero por donde el bebé puede salir y la pelvis falsa es de ahí para arriba. El crecimiento del bebé se da en esta zona, en la pelvis falsa. También es importante reconocer los tipos de pelvis. Hay cuatro tipos: la ginecoide, la androide, la antropoide y la platipeloide. Estas dos son aptas para el parto y estas dos no son aptas para el parto. Las mujeres que tengan este tipo de pelvis deben recurrir a una cesárea para tener a sus bebés. La pelvis ginecoide es circular, es generalmente de mujeres, no es una regla estricta, pero generalmente se ve así. La androide tiene forma de corazón, es generalmente de hombres, pero igual que la ginecoide, no es una regla estricta. La antropoide tiene un diámetro anteroposterior muy ancho, pero un diámetro transverso muy corto, y la platipeloide tiene un diámetro ancho muy largo y un diámetro transverso muy ancho y un diámetro anteroposterior muy cortico. También es importante hablar sobre la pelvimetría, pero antes de esto vamos a hacer una diferenciación entre la pelvis masculina y la femenina. Mientras en la masculina los huesos son más compactos y macizos, en la femenina son más delgados. En la pelvis femenina, mientras las espinas ciáticas están más alejadas, en la pelvis masculina están más cerca. Mientras en la pelvis femenina los huesos ilíacos están más acostados y menos altos, en la pelvis masculina son menos acostados y son más altos. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la pelvimetría. Antes de empezar a hablar sobre la pelvimetría es necesario tener en cuenta que hay tres planos, uno superior, uno medio y uno inferior, y que el plano superior está determinado por ese estrecho superior, que empieza en el promontorio sacro, sigue por el ala sacra, luego la articulación sacroiliaca, luego sigue la línea arqueada ilíaca, luego viene la eminencia iliopectínea, la línea pectínea, la cresta del pubis y la sínfisis púbica, y todo se repite hacia el otro lado también. El estrecho inferior de la pelvis está compuesta por la sínfisis púbica, la rama isquiopúbica, la tuberosidad isquiática, la, el ligamento sacrotuberoso y la punta del coxis también. Entonces, los diámetros que tiene la pelvimetría, esto es el estrecho superior, recordemos, empezamos con el anteroposterior. Este anteroposterior va del promontorio sacro hasta el borde superior de la sínfisis púbica. Debe medir aproximadamente 11 centímetros. El diámetro oblicuo va desde la articulación sacroiliaca de un lado hasta la eminencia iliopectínea del otro lado. El oblicuo izquierdo debe medir 12 centímetros y el oblicuo derecho debe medir 11 centímetros. El diámetro transverso va desde los lados más alejados de las líneas arqueadas ilíacas y debe medir aproximadamente 13.5 centímetros. Cuando vamos al plano medio de la pelvimetría, encontramos tres planos conjugados. Encontramos al plano conjugado verdadero, verdadero va desde el promontorio sacro hasta el borde superior de la sínfisis púbica, debe medir aproximadamente 11 a 12 centímetros. El conjugado obstétrico es del promontorio sacro hasta
hasta la región retropúbica. La barriga del pubis también se le puede llamar, pero vemos que es como la mitad de la sínfisis púbica, debe medir aproximadamente 10.5 centímetros. El conjugado diagonal debe medir 12 centímetros y va del promontorio sacro hasta la base, hasta la parte inferior de la sínfisis del pubis, y vemos que el diámetro anterior posterior va desde el coxis, desde el fin del sacro, inicio del coxis aproximadamente, hasta la base inferior de la sínfisis púbica y debe medir de 11.5 a 12 centímetros. Viendo el plano inferior, aquí solamente hay dos diámetros importantes. El diámetro anteroposterior, que va desde el coxis hasta el borde inferior de la sínfisis púbica, debe medir en promedio de 9,5 a 11,5 centímetros, y el diámetro biisquiático transverso, que es entre las dos tuberosidades isquiáticas. Sobre estas tuberosidades isquiáticas es importante mencionar que aquí es donde estamos sentados, que sobre esto es sobre lo que nosotros nos sentamos. Este diámetro transverso mide aproximadamente 8 centímetros. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la pelvis ósea y más detalladamente las partes de los huesos coxales. Vamos a empezar con el ilion. El ilion es esta región grande. Lo podemos ver por acá, acá. Entonces vamos a empezar acá con las partes un poco más detalladas. Tenemos la cresta ilíaca, la fosa ilíaca, que aquí se pega un músculo muy importante que vamos a ver en un momento, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, y como aquí hay dos espinas, como hay dos prominencias, aquí en la mitad va a quedar una escotadura, y esta es la escotadura ilíaca anterior. Entonces, cresta ilíaca por encima, la fosa ilíaca es esto como aquí planito, la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior y la escotadura ilíaca. El acetábulo es muy importante porque es el punto de la pelvis en donde se unen los tres huesos: el isquion, el pubis y el ilion. Tenemos aquí otra vista del ilion y tenemos la espina ilíaca posterior-superior, así como tenemos unas espinas ilíacas anteriores, también tenemos espinas ilíacas posteriores. Entonces, espina ilíaca posterior-superior y espina ilíaca posterior-inferior. Como en el caso anterior, la escotadura entre las dos espinas. Tenemos también la cara articular, la cara auricular, y tenemos a la escotadura ciática mayor. Ahorita vamos a ver cuál es la espina ciática, porque vemos que aquí está la espina ilíaca posterior inferior. Es importante también tener en cuenta que hay una fosa ilíaca externa que tiene unas líneas glúteas, que aquí es donde se insertan unos músculos glúteos. Volvemos a repasar: espina ilíaca posterior superior se ve desde este plano, espina ilíaca posterior inferior, y entre las dos espinas una escotadura. Aquí la cavidad acetabular, que es donde convergen los tres huesos de la pelvis. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el isquion. El isquion es esta región de acá. Y bueno, aquí tenemos el acetábulo, que es el sitio donde se unen los tres huesos de la pelvis. Tenemos el cuerpo del isquion, la rama del isquion, la tuberosidad isquiática. Esto es importante porque en esta tuberosidad es donde nos sentamos. El foramen obturador es todo este agujero, y la espina ciática la tenemos aquí en verde, aquí la vemos mejor. Espina ciática, y aquí hay una escotadura ciática menor. Esta es la mayor, vemos que es mucho más grande, y la menor es esta que está abajo, está más caudal a la espina ciática. Vamos ahora a hablar sobre el pubis. El pubis es esta región de acá. Entonces, en el pubis tenemos una rama ascendente y una rama descendente. También tenemos aquí que se ve muy bonito la línea pectínea, que lo vimos ahorita en el estrecho superior de la pelvis. Vemos el tubérculo del pubis y vemos la cresta del pubis. Aquí se pegaría la sínfisis del pubis. Vamos a empezar ahora a hablar sobre los ligamentos que hay en la pelvis. Este es el primer ligamento sobre el que vamos a hablar y se llama la membrana obturatriz. Esta membrana obturatriz vemos que se pega a los bordes del agujero obturador, pero no lo tapona por completo. Pues aquí queda un pequeño agujero que lo vamos a conocer como el canal obturador. También vamos a ver aquí la sínfisis del pubis, que es la articulación que une los dos coxales. Ahora aquí vamos a hablar de los ligamentos acrociáticos. Los ligamentos acrociáticos nacen de la espina sacrociática, dependiendo de cuál sea,
y van hacia la unión el ligamento sacrociático mayor nace en la tuberosidad isquiática y va hasta la unión sacrococcígea. Y el ligamento sacrociático menor va desde la espina asiática también hasta la unión sacrococcígea. Es importante porque eso nos deja dos agujeros, el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. Aquí los vemos, el ciático mayor y el ciático menor. Ahora vamos a hablar sobre los ligamentos sacroiliacos. Hay un sacroiliaco posterior y uno anterior que estos unen al sacro con el hueso ilíaco. Este es el ligamento lumboilíaco que une la vértebra L5 lumbar 5 con el hueso ilíaco. Y este es el ligamento sacrococcígeo. El ligamento sacrococcígeo hay anterior y hay posterior que une al coxis con el sacro. Es muy importante también este ligamento, el ligamento inguinal, que se viene desde la espina anterosuperior hasta la espina del pubis. ¿Qué pasa con este ligamento? Por aquí se forma el canal inguinal. Entonces, ese canal inguinal lo tienen que atravesar los testículos en el periodo fetal. Y los testículos se desarrollan en el abdomen y deben bajar pues hasta los testículos. Cuando los testículos se quedan en los conductos inguinales y no llegan hasta los testículos, se puede generar un carcinoma o una infertilidad con el nombre de tricoptidia. Ahora vamos a hablar sobre los músculos de la pelvis. Entonces, se dividen en varios porque hay una pared y hay un piso pélvico. Entonces, vamos a empezar con los músculos de la pared. Este es el músculo psoas ilíaco, este que vemos por acá. Es importante hacer referencia al psoas mayor, que tiene un origen en las vértebras lumbares, y también al ilíaco, que tiene un origen en el hueso ilíaco. Entonces, estos dos se van a unir y cuando se unen toman el nombre del músculo psoas ilíaco. Estos se insertan en el fémur para darle movimiento. El músculo psoas ilíaco es inervado por el nervio femoral y es irrigado por las arterias ilíacas, ramas de la arteria iliolumbar. Otro hueso de la pared es el músculo piramidal o piriforme. Entonces, este hueso es posterior, esto es una visión posterior. Entonces viene desde la cara anterior del sacro al fémur. Y esto sale por el agujero ciático mayor. Este músculo piriforme sale por el agujero ciático mayor. Está inervado por las ramas anteriores de L5, S1 y S2 y está irrigado por las arterias glúteas superior e inferior y por la arteria pudenda interna. Otro músculo de la pared es el obturador interno, lo vemos acá. Y este obturador interno va desde la membrana obturatriz y se inserta en el fémur. Es inervado por el nervio del músculo obturador interno y es irrigado por la arteria pudenda y por la arteria obturatriz. Ahora vamos a hablar sobre el piso de la pelvis. Aquí vemos el elevador del ano, que es el músculo principal, es el diafragma pélvico se llama. Entonces, este elevador del ano está formado por tres músculos, el pubo rectal, el pubo coccígeo y el ileococcígeo. Aquí los vemos cada uno separaditos. Entonces, el pubo rectal, vemos que tiene una forma como la cabeza y el cabello de una chica o de un chico, por ejemplo. Y este pubo rectal va desde la pubis hasta el recto. Puede también enviar unas fibras a la vagina y servir como esfínter de la vagina, y en los hombres puede abrazar la próstata. El pubo coccígeo va desde el pubis hasta el sacro. Y el ileococcígeo, que lo vemos acá, va desde la espina asiática y la rama isquiopúbica. Y aquí se genera un cordón fibroso que se llama el arco tendinoso, el elevador del ano. Que de ese arco fibroso es de donde van a ser el músculo ileococcígeo. Estos tres músculos van a tener una parte derecha y una parte interna en la mitad separados por un rafé. Ese rafé es muy importante, se llama el rafé anococcígeo, porque por ejemplo en las mujeres podemos ver vagina, uretra y ano, y en los hombres podemos ver el ano y el rafé pasa por toda la mitad, entonces es como la división entre derecho e izquierdo.
Es importante decir que a estos tres músculos conocidos como elevadores del ano los inervan ramas anteriores del sacro inferior y el nervio perineal y son irrigados por la arteria glútea inferior, la arteria pudenda interna, la arteria rectal inferior y las arterias perineales. Esto fue todo en el video de pelvis. Nos vemos en un próximo video.